de la Cámara de Diputados aprobaron una iniciativa que prohíbe las llamadas terapias de conversión sexual. Fueron 56 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. Los diputados aprobaron el dictamen que propone sancionar a quien realice, imparta, aplique, obligue o esté financiando terapias de reorientación sexual o cualquier tipo de esfuerzo por corregir la orientación sexual, la identidad de género. Este dictamen, ahora que sigue, va a pasar al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Eso es lo que estamos esperando. Y para hablar de esto, está aquí pues para mí, quien más puede hablar de esto, que es Iván Tagle, director de JAG México. Iván, bienvenido, qué bueno tenerte acá. Gracias, muchas gracias. Mucho Hola Iván, ¿cómo estás? Con todas ustedes y por supuesto con todas las personas que nos están viendo. Y sí, hemos logrado un paso histórico, ¿no? En términos del avance de esta iniciativa, donde se ha aprobado ya, ¿no? Y eso gracias al apoyo de muchas personas clave. Por supuesto, tú has sido una voz importante ahí, Genaro Lozano, tantas personas, ¿no? Y creo que es importante decir que, bueno, primero que nada, no hay nada que curar, ¿no? O sea, claro. Este tipo de prácticas deben de ya dejar de ser una realidad en nuestro país. Ya lo dijo el INEGI, 500,000 de personas han sido víctimas de este tipo de prácticas que conllevan violaciones correctivas, electrochoques, privación de la libertad. Tortura. Como de otro siglo. Y cosas que constituyen un delito. Exactamente, y que el gobierno ha permitido, ha financiado, ha sido muy interesante en estas reuniones de comisiones que se tenían. Llega el gobierno de Jalisco a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y es el primer gobierno que habla de cómo en administraciones pasadas ellos financiaban estas casas de seguridad donde se tortura a las personas creyendo que somos unas enfermas, ¿no? Y que la homosexualidad es una enfermedad. Y hay que decirlo, desde 1990 la Organización Mundial de la Salud elimina a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales para reconocerla como una variante más de la sexualidad humana. Entonces, que pasara esto impunemente en nuestro país y que además esté el gobierno financiando este tipo de espacios, eso es algo que no puede suceder ya más, ¿no? Ha avanzado esta iniciativa, estamos esperando a que se vaya a la Cámara ya a pleno para la votación, ¿no? Y afortunadamente vemos que tenemos una gran mayoría de personas tomadoras de decisiones que saben que no hay nada que curar y que estas prácticas tienen que dejar de ser una realidad. Simplemente es ignorancia, porque no hay otra manera de describirlo, porque si te quieres ir a lo científico, la misma psicología ha rechazado cualquiera de estos tipos de práctica diciendo que eso, por supuesto, no tiene nada que ver con el estudio de las personas. Si nos vamos a la historia, en la historia de la humanidad siempre ha habido los placeres y los gustos sexuales de cada uno de los individuos. Entonces, me parece que tratar de justificarse en, no, es que esta persona no cumple con lo que yo creo, porque eso viene de una persona, de alguien, ¿no? Que se trató de imponer. Un padre de familia, una mamá, ¿no? Y entonces decir, estás malito, deja... Y además, que permitan que le hagan eso, para mí me habla peor de la persona que está permitiendo que a su hijo o a su hija le hagan esa terapia, ¿no? Que le den choques, que violen, que lastimen, que... Eso me parece peor. A veces no saben. Claro, es que y eso es algo muy importante, eso, que justo a veces no saben, pensar ¿no? que le hacen un bien. Sí. Y yo creo que por eso es tan importante esta ley, porque imagínense papás, mamás que llevan a sus hijos a un psicólogo y no saben lo que está pasando en terapia. Y ese psicólogo trate a tu hijo o hija como un enfermo y a través de algunas prácticas bastante cuestionables, orilla a tu hijo al suicidio. ¿De qué manera tú como papá vas a poder acceder a la justicia y a la reparación del daño? Sobre todo a garantizar que esa persona no vuelva a repetir eso. Entonces, esta iniciativa de ley, lo que estamos empujando, es algo muy importante en México, que es poner al centro de la discusión de qué manera las y los mexicanos merecemos acceder a una salud mental. Y el tema es que en México hace falta mucho por regular la salud mental. Y se le ha Podemos ver a recortado, charlatanes, sí, claro, a coaches, a sectas, o sea, y no hay una regulación. Entonces yo creo que el acceso a una salud mental tiene que ser apegada a principios de derechos humanos y no discriminación. Pobres de los coaches, les ha tocado. No todo, el coaching a cierto nivel es una cosa buena, pero de pronto se usa para cosas personales
y tú haces este taller y venga, yo te voy a resolver la vida y vas a ser exitoso, ahí es cuando... Pero eso ya pon tú, mira, eso igual no te identificas, exacto. pero tú estás decidiendo ir con un coach. Sí, claro. No, esto es otra cosa, no estás decidiendo nada, te llevan a un lugar en donde te someten y someten todo lo que tú eres, ¿no? Para cambiarte y resulta en tortura. Ahora, también se han quedado como por encimita con el discurso de no, pues es que ahora cualquier psicólogo va a acabar en la cárcel. Claro que no. O sea, porque ese es un argumento increíble que dicen, entonces ahora ya dar cualquier terapia va a ser problema y nos están criminalizando. Sí, eso llama mucho la atención de estos discursos y mi pregunta es, ¿a qué le tienen miedo? Si tú haces una terapia respetuosa, donde no torturas a nadie, donde no cometes un abuso sexual, pues no tendrías que tener ningún problema. ¿Cómo le haces? ¿no? Sí, o sea, no quieres que sea cometer un delito, pues no. Claro. Pero es que yo quiero partir desde ahí, porque estamos hablando de que va una persona. Me parece que es grave el daño que se ha hecho en cualquier nivel, que se piense que tiene que ir una persona a atenderse con un psicólogo por su preferencia sexual. Es a lo que voy, ¿no? O sea, porque el psicólogo, lo que sea, se puede defender y decir, no, ya no. Pero el puro hecho de que una persona, porque le guste un hombre, porque le guste una mujer, porque decide que le gusta una mujer trans o un hombre trans, decida, no, estoy mal, ¿en qué hemos caído? ¿O en qué ha caído la persona que diga, tienes que ir a verte? Como, ¿por qué? Es una preferencia, es un gusto, es un deseo. Exactamente, y entonces hablamos de charlatanería porque si decimos que la orientación sexual y la identidad de género no son una enfermedad, ¿por qué tendría entonces un psicólogo que estar tratando algo que no es enfermedad? Y ojo, no estoy diciendo que las personas LGBT no necesitemos también estar en esos, todas las personas, todos los seres humanos. Pero eso ya es otra cosa. Pero como tú dices, o sea, ya ahí tiene que ver una cuestión de que están lucrando con el dolor y la desinformación, para empezar, de nuestros papás, ¿no? Porque la información que se tenía hace tiempo, no sé, yo nací en 1988 y el año en que yo nací... ¡Qué chiquito, Iván! El año en que... No, imagínate, el año en que yo nací, todo el mundo consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental. Claro. ¿Sí? O sea, pensamos que es muy lejano. Pero es no. que es verdad, pensamos que es muy lejano, pero no. Hay un caso en este video que presentaron, que pudimos presentar en la Cámara de Diputados, en donde Mónica Garza lee a una mamá. Y hay una frase terrible, ¿no? Una parte en donde dice, de haber sabido que le iban a dar electroshocks. No, o sea, una mamá que llevó a su hijo, a su hija, no sé, sin saber a lo que le iban a someter ahí, ¿no? Porque también, o sea, pues los papás a veces lo hacen por pura ignorancia sin saber lo que va a suceder ahí. O sea, incluso el día que presentamos todo esto, después de mí habló un señor que ni me acuerdo de su nombre, y también lo omitiría, pero dijo, primero les quiero decir que yo soy padre de familia y mi hija tiene una lesión cerebral muy grave y gracias a la terapia es que está mejor. Y qué bueno, ¿quién piensa que estamos criminalizando eso? ¿Quién piensa que alguien puede estar en contra de eso? O sea, están sacando de contexto, están mintiendo. Pero el prejuicio además, abiertamente. ¿no? Como una persona LGBT una igual a alguien que tiene una lesión cerebral y que tiene que ser tratado. Oye, pero suena un poquito la metodología y la práctica, suena como de secta, o sea, ¿qué pasa? Te aíslan de cierta manera, la gente, muchos ponen su confianza en estos espacios. Claro. Y aprovechan eso para irte quebrando. Sí. ¿O cómo le hacen? Estamos hablando de lo que son estos esfuerzos para reprimir la orientación sexual o identidad de género, y son diversos, de múltiples formas. Hay estos grupos donde privan de la libertad a través de casas de seguridad, como anexos o lugares de desintoxicación, ¿no? Donde tratan a la homosexualidad como, eres como alcohólico, drogadicto, pero eres homosexual también, y meten en la misma lista, y entonces los familiares acceden a que estas personas pues sean privadas de su libertad. Por ejemplo, hay otras prácticas que es justo las violaciones correctivas. Eres lesbiana porque no has probado un hombre. Que es el caso que leyó Jimena Sariñana, y que están las víctimas y que los sobrevivientes vamos saliendo a platicar esto. Pero, por ejemplo, hay otra práctica súper común en México y la cual normalizamos. Tú, si eres hombre
y cumples 15 o 18 años, claro, ¿no? Tu familia te lleva a un lugar de trabajo sexual, un table, el papá, el compadre, y dice, vamos a probarlo, ya es hora. Sí, ya Ese es hora. tipo de dinámicas están súper normalizadas en nuestra sociedad, pero imagínate que obligan a una persona gay a intimar con una mujer. Pongámoslo al revés, ¿qué pasa si a un hombre heterosexual lo obligamos a tener relaciones sexuales con otro trunca hombre, tu ¿no? salud Entonces, sexual también, porque qué ganas vas a tener de estar con quien sea, te guste o quien te guste, después de esa experiencia te cuesta trabajo, ¿no? Y ahora, también es un grupo, ¿no? Poderoso. Yo recuerdo hace unos años estaba la publicidad de estos lugares por todos lados, pero en la calle pegada en los postes de luz. De hecho, me acuerdo perfecto que hasta Carmen Aristegui estaba al aire en MBS. Empezaron a usar su foto como publicidad de estos lugares y Carmen Aristegui tuvo que hablar de eso al aire diciendo, están haciendo esta promoción de estos lugares con mi foto, no sé por qué me relacionan, no sé qué tengo que ver, pero tratan de denostar. Y ahí también se empezó a hablar de ese tema. Seguramente se acuerdan, estaban por todos lados. Sí, a nosotros nos tocó justo ese momento ver en el trabajo que hacemos desde la organización cómo muchos jóvenes comenzaron a salir de sus casas y a la calle, buscando refugio de su hogar en las calles por estas prácticas, y vimos un aumento de estas prácticas que, hay que decirlo, no es que queramos o se van a meter a la cárcel a todos los psicólogos, no. Aquellos psicólogos que ejerzan este tipo de prácticas, esas prácticas son las que están prohibidas, ¿no? O sea, las que tiene que ver con tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y decirlo, por ejemplo, había también un ejemplo de Exodus en Estados Unidos, que era esta organización que financiaba a nivel internacional todo este movimiento. Después de muchos años de hacer eso, sale su principal director a decir, oigan, les mentí, no me había curado, les ofrezco una disculpa. Hasta hay un documental en Netflix que se llama Pray Away, que habla de este caso, de cómo lucraron con la desinformación de todos. Se sale el director, pero adivinen qué, personas siguen manteniendo esos grupos. Por supuesto. ¿No? Mira, a mí me parece, perdón, Fausto, en el mismo chat, que es donde estaba leyendo un rato, ¿no? Hablando de, entonces ya no va a existir todes, todas, todos. Pues eso es lingüística. No tiene nada que ver, aparte. Luego hablan, y los alcohólicos. Los alcohólicos son unos enfermos, que sí, es una enfermedad, está demostrado, no tiene nada que ver. Empiezan a hablar de cosas que estamos hablando de una preferencia y estamos hablando que a una persona, a un ser humano, no importa si es hombre o mujer, a un ser humano lo torturan. Eso es de lo que estamos hablando. Por ser. Exactamente. Por amar. Así, por ser. así. De eso es lo que estamos hablando. No se desvíen, no se desvirtúen, no cambien, no se pierdan en la discusión. Lo que estamos hablando es de cómo ciertas personas abusan del poder de la confianza para torturar a otro ser humano. Así. Eso es lo que estamos Exactamente, hablando. y los resultados de esa tortura son los que tenemos que evitar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, están las prácticas o terapias de aversión. Entonces, imagínense que llegan a su casa con su pareja, le dan un beso a esa persona que aman y sientan asco o sientan un golpe. Y la frustración que te enfrentas al no poder controlar eso, porque justo este tipo de prácticas asocian el asco, el miedo, el dolor. Es un condicionamiento y salvaje. Sí, si torturas a una persona, va a haber un efecto. Solo te aísla del mundo, porque de todos modos ni siquiera encuentras tu lugar, ¿no? Así porque es. te movieron todo y te cambiaron el chip. Ahora, yo te voy a decir a qué me he enfrentado desde hace unas semanas que hicimos esto, a distintos comentarios en Twitter. Alguien me decía, ¿por qué tus tweets caen del lado equivocado de Twitter? Y la verdad no lo entiendo, pero me decían de pronto, o sea, así como que llegan los pro vida y llegan los conservadores, como abejas al panal, y me decían, son casos dramatizados. ¿Cómo dicen que miles de personas han sufrido esto? Tenemos números, ¿no? Claro, ¿no? Y no solo eso, somos personas, somos individuos que hemos sobrevivido. En mi caso, yo también, con mi familia, estuvimos en estos espacios, ¿no? ¿Tú estuviste? Sí, claro, ¿no? A mí por ejemplo, nadie me avisó que me tenían, el tratamiento consistía en subirme a un autobús que estaban todas las ventanas tapadas, ¿no? Durante varios días. Como serie ahí de terror de Netflix. El
tratamiento en realidad era no dejar dormir a la gente. O sea, ¿Qué? imagínense después de 3 días sin poder dormir, enloqueces. ¿qué pasa? Empiezas a enloquecer. Y comienzas a tragarte esa mentira, ¿no? O sea, yo me la tragué junto con mi familia, estas personas. Era la única información que teníamos disponible, ¿no? O sea, puros prejuicios. Y yo firmemente creía que iba a cambiar y que me iba a curar, y estuve varios años militando en esos espacios cuando era joven, diciéndole a otras personas que yo ya me había curado y que esto era una enfermedad, ¿no? ¿Y por qué? Por la coerción. Cuando tu vida corre peligro, o sea, si tú en esta sociedad sales del closet, pues pueden correrte de tu casa, puedes perder el trabajo, ¿no? Tu integridad física corre peligro. Y entonces, cuando hay una sociedad que te violenta tanto, haces todo para poder sobrevivir. Renuncias a tus libertades y a tu dignidad por sobrevivir. Entonces, una sociedad que siga persistiendo en la homofobia y la transfobia, vamos a existir personas que vamos a querer cambiar, ¿no? Porque no queremos eso, ¿no? Pues esa violencia, pero no puedes, es una parte esencial de ti que hay que reconocer y ahí, aceptar. tú querías ¿no? estar, o sea, tú creías. Por supuesto, yo de manera voluntaria fui ahí, pero nadie me dijo cómo iba a ser el tratamiento y el tipo de prácticas que utilizaban y se usaban. Básicamente, pues prácticas de tortura, que su último fin es despersonalizar al individuo. ¿No? Y tuve que deconstruir la persona que yo era para comenzar a construir la persona que ellos querían. ¿Qué más hacían, ¿no? Iván? Si te pudiera Por ejemplo, preguntar. hay estas casas de seguridad que se les llama anexos, que es para las personas más ingobernables. Y eso es, por ejemplo, sobre todo las mujeres trans, ¿no? Las meten ahí, las privan de la libertad, hay golpes, o sea, es como una cárcel, ¿no? Y desafortunadamente muchas familias firman estos consentimientos sin saber lo que está sucediendo ahí adentro, ¿no? Siguen pensando que sí, le ayudó tal vez a mi esposo o tío a quitar el alcoholismo y hay que quitarle lo lesbiana, ¿no? Entonces, son prácticas en verdad terribles. Jalisco ha estado avanzando en esto, ya ha reportado 6 casos en los que libera. ¿En esto? Pues vamos con Ciudad de México y Jalisco, quienes están haciendo una gran labor, porque, por ejemplo, nos pasa cuando desaparece una persona. Uno de los últimos casos, una pareja mayor de edad, ¿no? Donde la familia no aceptaba la sexualidad de la persona. Ya estaban juntos desde hace años, pero no se habían casado, ¿no? Eran pareja como de 3, 4 años, no se habían casado. Entonces, la familia firma el consentimiento para meter a esta casa de seguridad a uno de ellos y lo privan de su libertad 6 meses. Imagínense la pareja, el sufrimiento que tenía por no poder tomar nada en parte de manera como legal. Y ahí es donde tenemos que trabajar con la comisión de búsqueda, con la comisión de atención a víctimas, con la fiscalía. Y con perspectiva. Con perspectiva, ¿no? Para lograr la liberación, Sí. porque nos ha pasado muchas veces que llega comisión de búsqueda y ellos se tienen que encargar de encontrar a la persona que se reporta desaparecida. Pero cuando llegan, están con todas las personas que le privan de la libertad y le preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿No? Al lado de esas personas, y él tiene que decir, o ella, bien, ¿no? Yo quiero estar aquí, porque si denuncia, comisión de búsqueda no la puede sacar de inmediato. Comisión de búsqueda solo va y dice, aquí está la persona, y si entonces la persona denuncia, la violencia se eleva y vemos cómo hay un cambio de casa de seguridad de la persona y perdemos el rastro, y es muy complejo volver a canalizar. Hay que trabajar mucho en las políticas públicas. Nosotros sabemos que las leyes son perfectibles, que no todas las leyes se aplican en el país, pero lo importante de esta ley es que esta ley es para que el Estado reconozca el fenómeno como un delito, porque el Estado, una vez que reconoce algo como un delito, tiene la obligación de prevenir, ¿no? Y garantizar la no repetición del delito a través de las políticas públicas, y eso implica sensibilizar a la fiscalía, sensibilizar a las personas de las instituciones, porque esto está pasando. Un juez no va a poder decir, sí, esto es ecocic, porque ni siquiera sabe qué es ser una persona bisexual o qué es la orientación sexual. O sea,
falta mucho. Sin embargo, bueno, esta ley nos ayuda sobre todo también a que el Estado no pueda financiar estas casas de seguridad. O sea, ¿no? Es un sobreviviente, la gente que está ahí son sobrevivientes de alguna manera. Y en aras de sobrevivir a veces... Bueno, Iván, sí, ¿no? Claro. Mucha de la gente que está involucrada en esto y en que esté avanzando y que hoy estemos pues esperando que se vote en la Cámara de Diputados, son sobrevivientes. O sea, mucha gente de tu equipo, los que estaban ahí, a mí se me acercaron una chava y me dijo, Maga, gracias que estás aquí porque yo sobrevivía. Oye, Sí. y se entiende por eso que quizá pues, para sobrevivir y salir de ahí dices, sí, ya me curé, y empiezas a repetir, o sea, empiezas a formar parte del sistema, ¿no? Y súper raro, porque además te pasa todo lo que pasa en la tortura, o sea, comienzas a intentar agradarle al torturador, Claro. ¿no? O sea, Pues es sobrevivencia. Ajá, exactamente, No, exactamente, de sí, yo vas a ver cuántas personas voy a convencer de lo mismo, ¿no? Y vamos a traer y voy a dar pláticas y Aquí empiezas... tenemos un caso súper claro, o sea, digo, yo ya prácticamente no hablo de él y poco se sabe ya que es de él, pero Mauricio Clark. Claro. Es un caso tristísimo Claro. de cómo pasó primero porque tenía un problema así de adicciones, De pero adicción. dejando eso a un lado, cuando de pronto nos empieza él a hablar de que ya se curó y pareciera que es otra persona. ¿Y qué creen? Sí es otra persona, lo convirtieron en otra persona. Y ahí es donde yo siempre le digo a la gente, ¿no? A la gente de la organización, hay que ver a estas personas como víctimas, o sea, porque en realidad están sufriendo en este momento, como yo en algún momento estaba diciéndole a otra gente, oye, yo ya me había curado, y no era cierto. Entonces, en ese momento estás siendo sujeto bajo coerción, bajo toda esta violencia que existe, y pues bueno, eso es algo que hay que detener. Desafortunadamente nuestra organización, en su gran mayoría, las jóvenes y los jóvenes que están, pues han vivido una práctica Claro. así, y por eso es que hemos decidido levantar la voz para que esto deje de ser una realidad y empujar esta iniciativa que nuevamente creemos que, para empezar, es una reparación del daño a quienes sobrevivimos alguna vez a estas prácticas, y es una deuda histórica que nuestro país tiene para con nuestra comunidad, definitivamente. Ahora, pues que ya se vote pronto, ¿no? Porque también eso ahora falta. Estábamos esta semana y se vota mañana y no sabíamos, y hoy no tenemos una claridad de cuándo, y se tienen que apurar. Así es. Por tiempos, Así ¿no? es. De la Cámara. Se tienen que apurar porque además ya el gobierno, nuestro legislativo, no puede hacer caso omiso ante, uno, las denuncias en vivo de las personas que sobrevivimos. Dos, el mismo gobierno local en otros estados reportando que ellos están financiando esos espacios. Y tres, las estadísticas del INEGI, donde nos habla de 500,000 de personas que han sido sometidas a estas cosas, ¿no? En ese sentido, urge que el Estado regule y legisle sobre este tema, y a la brevedad, porque pasar más meses, pasar más años implica más víctimas que están siendo sujetas a tortura. Y nuevamente, en México, la tortura y todo trato cruel, inhumano y degradante no puede ser considerado como un método terapéutico. ¿no? El acceso a la salud mental tiene que estar apegada a los derechos humanos y a la no discriminación. No importa si tu psicólogo, si tu psiquiatra tiene qué fe o qué crea, en su momento de la práctica no puede ejercer ningún tipo de violencia hacia ti. El máximo respeto de todas las personas profesionales de la salud mental hacia nuestras vidas, ¿no? Exigimos que la Cámara de Diputados pueda ya votar en el Pleno esta iniciativa, y por supuesto un llamado a todos los diputados y las diputadas, ¿no? Estar del lado correcto de la historia. Esta iniciativa es para evitar las violaciones correctivas, los electroshocks, ¿no? Estas torturas, y pues creemos que ningún mexicano estará a favor de ese tipo de prácticas. Pero ¿no? es que Pues eso esperamos, pero Eso mira, creo. también ya diputados y diputadas, lean bien las cosas que van a aprobar. De verdad, en sus manos está el destino de toda una generación. O sea, pues ya pasaron muchos que han sido afectados por ello. Evitemos que vengan más. Ayer estaban votando algo de los binomios caninos, y sí, qué bonito, pero hay cosas realmente más importantes esperando, y no se nos va a olvidar
Estamos pendientes y vamos a presionar, esa es la neta. Y ahí estaremos, o sea, es algo que decía el otro día también en la cámara, sí, tuve que cambiar la pregunta, ya no fue un ¿por qué me pasó esto a mí?, sino ¿para qué me pasó?, ¿no? Y un poco es para contar que este tipo de prácticas siguen pasando en nuestro país, ¿no? Y que ningún joven en este país merece lo que vivimos muchas personas, ¿no? No nos vamos a cansar de insistir, de denunciar, de apoyar y acompañar a las víctimas y sobre todo de decirle a los papás, mamás, este tipo de iniciativa es justo para poder ayudarnos a quitarnos un montón de telarañas. Lo que queremos como jóvenes al salir del closet con las familias es su aceptación y su cariño, ¿no? Entonces busquemos siempre esa parte. Cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina, lo creemos firmemente y pues así como un montón de personas se sumarán al hashtag Nada que Curar, nos pueden ayudar a través de ese hashtag en redes sociales, etiquetando a sus diputados, a sus diputadas para que la tortura no sea permitida en nuestro país. Sí, es tiempo de estar encima de los diputados y decirle para cuándo votan esto y cómo lo van a votar, ¿no? Especialmente luego los de izquierda se les olvida que son de izquierda o ni siquiera vieron bien ni leyeron la iniciativa o no van el día que hay que votar. Entonces, pues sí, yo creo que mandarles un mensajito en Twitter estaría muy bien como para decirles que estamos pendientes. Si a ustedes les queda duda de esto, si hay cosas que no creen, la verdad, infórmense, porque por ahí muchos dicen es que el lobby gay está desvirtuándolo todo. ¿Han visto la cantidad de noticias falsas que existen por parte de los conservadores sobre las vacunas, sobre la interrupción del embarazo, sobre esto? O sea, de verdad es una cantidad abrumadora de información falsa. Vean en dónde le están consumiendo, qué medio es. Solamente eso creo que les puede ayudar a quitar muchas dudas. Iván, gracias por estar aquí. No soltamos el tema, yo ya lo he hecho mío, la verdad, porque conozco a mucha gente y a cada vez más gente que tuvo que pasar por esto y que algunos no hayamos pasado por esto, pues no quiere decir que no nos afecte o que no nos toque de alguna manera, al contrario, pues hay que usar nuestra voz para que se oiga más fuerte, ¿no? Por supuesto, y recuerden que no necesitan ser la causa para defenderla. Hablamos de derechos humanos, ¿no? Hablamos de la inclusión y el respeto máximo a todas las personas y agradecerles a ustedes este espacio. Nada que agradecer. ¿No? Esta plataforma que nos ayuda a alzar la voz, que nos ayuda a visibilizar esto, que tiene que acabar como sociedad y creo que es la manera en que nosotros podemos ir poniendo ese granito. Ya tocará exigirle a los diputados que hagan su propia labor y ahí estaremos insistiendo y agradecerte que seas portavoz de muchas de nuestras historias y vidas porque a veces es complejo sacarlas a la luz, a estar en una cámara, pero ustedes nos ayudan mucho a esa parte, ¿no? A la resiliencia y bueno, gracias a todas las personas que nos están viendo. No, siempre cuentan conmigo. Muchas gracias, Iván, de verdad, por lo que haces, por no cansarte nunca, te lo he dicho. Y pues vamos a lo que sigue, porque el martes a las 7 de la noche hay Saga Live. Yo viví perdida.